Ricardo Salinas Pliego no construyó uno de los imperios más ruidosos de México, pareciendo un empresario prudente. Lo hizo combinando televisión, consumo popular, crédito y una presencia pública que a veces se mueve más como provocación que como discreción. Y ahí está lo interesante de este tema. No hablamos solo de un hombre rico. Hablamos de una figura que entendió pronto que, en México, controlar la atención de millones podía ser tan valioso como controlar el dinero que circula entre ellos. Durante años, su nombre ha estado ligado a dos mundos que juntos explican casi todo el sistema. Por un lado, el escaparate. TV Azteca le dio alcance cultural, presencia política y capacidad para influir en la conversación pública. Por el otro, la maquinaria comercial y financiera. Grupo Electra y Banco Azteca le permitieron entrar en la vida cotidiana de millones de mexicanos, no desde el lujo, sino desde algo poderoso: el consumo básico, el crédito y los pagos. Ahí es donde su imperio dejó de ser empresarial y empezó a aparecer una infraestructura privada incrustada en el día a día del país. La escala sigue siendo enorme. Grupo Electra cerró 2025 con ingresos consolidados de 215,356 millones de pesos, un 7% más que el año anterior, impulsado sobre todo por el negocio financiero. El grupo reportó además un EBITDA de 27,805 millones. Cuando una estructura mueve ese volumen, ya no depende de un solo acierto ni de una moda del mercado. Depende de un sistema entero que sigue respirando porque millones de personas compran, pagan o se financian dentro de él. Si te gustan estos análisis donde el dinero se entiende como red de poder y no solo como patrimonio personal, suscríbete y deja tu like, porque aquí lo importante no es solo cuánto tiene un magnate, sino cómo logra meter su negocio en la vida de un país entero. Banco Azteca es una pieza clave del modelo. No es solo un banco dentro de un conglomerado. Es la pieza que permite convertir relación comercial en relación financiera. Y eso cambia mucho la lectura del imperio. No vendes únicamente un producto. Te vuelves también el canal por el que alguien accede a crédito, mueve dinero o resuelve pagos. En la presentación financiera de Grupo Electra, la empresa destacó que durante los últimos 12 meses, a septiembre de 2025, se realizaron más de 8,600 millones de transacciones en su app, que ya canaliza una parte enorme de las operaciones de Banco Azteca. Eso enseña algo importante. Salinas no construyó solo tiendas o una televisora, construyó hábito. Por eso su imperio siempre había sido más difícil de explicar que el de otros multimillonarios. No tiene el glamour tecnológico de Silicon Valley, ni la épica industrial de un gran fabricante global. Tiene algo más terrenal y por eso mismo más resistente dentro de México. Conecta contenido, crédito, comercio y presencia territorial. No necesita parecer futurista para mover miles de millones. Le basta conseguir colocado justo donde el consumo popular y la necesidad financiera se cruzan todos los días. También ayuda a entender su estilo personal, porque en su caso la imagen pública no va separada del negocio. Ricardo Salinas lleva años usando redes sociales y entrevistas como si fueran una prolongación del imperio. Opina, provoca, discute, y se mantiene visible incluso cuando la conversación es incómoda. Muchos empresarios de su tamaño protegen la fortuna con silencio. Él ha hecho a menudo lo contrario. Ha convertido su personalidad en una extensión de la marca, y eso le da una posición. Más expuesta, sí, pero también más difícil de ignorar. Esa visibilidad, sin embargo, tiene un precio. En 2026 Forbes situó su fortuna en torno a 3,700 millones de dólares, muy por debajo de los niveles que había alcanzado en años anteriores. La caída no destruye el imperio, pero sí cambia el retrato. Ya no aparece como el magnate mexicano en ascenso permanente, sino como un poder económico que sigue siendo enorme mientras atraviesa un momento de ajuste, litigio y presión. Y ahí entra el gran frente que ha marcado su historia reciente: la batalla fiscal. En enero de 2026, tras años de litigios,
Grupo Salinas acordó pagar 32.133 millones de pesos para cerrar sus adeudos con el SAT. Poco antes, la Suprema Corte había rechazado varios recursos de empresas del grupo en disputas fiscales multimillonarias. Este punto importa muchísimo para el guión, porque introduce tensión real. El imperio no es solo expansión y facturación. También es conflicto abierto con el Estado, desgaste reputacional y una pelea larguísima por defender caja, patrimonio y margen político. Ese choque revela algo profundo sobre cómo funciona el poder de Salinas Pliego. Su figura no se limita a vender televisores, dar crédito o controlar medios. También intenta disputar el relato sobre impuestos, autoridad y élites empresariales. Se presenta muchas veces como un empresario que resiste al poder político, aunque al mismo tiempo representa una de las concentraciones privadas de influencia más grandes del país. Esa contradicción no lo debilita necesariamente. A veces, hasta refuerza su conexión con una parte del público que ve en él a alguien dispuesto a pelear delante de todos. Pero no todo dentro del imperio ha sido fortaleza. TV Azteca atraviesa uno de sus tramos más delicados. Reuters informó en febrero de 2026 que la compañía aprobó un proceso de concurso mercantil voluntario para reestructurar pasivos en medio de presiones financieras, transformaciones del sector y el impacto del pago fiscal pactado por el grupo. Esa noticia golpea porque la televisión fue durante mucho tiempo el rostro visible del poder salinista. Ver a TV Azteca entrar en esa fase confirma que incluso los imperios más ruidosos pueden conservar influencia mientras una de sus piezas históricas se debilita. Y aún así, el sistema no desaparece. Esa es la parte más interesante. Aunque su fortuna personal haya caído y aunque TV Azteca viva un momento frágil, Grupo Electra sigue moviendo cientos de miles de millones de pesos. Banco Azteca mantiene peso operativo y la marca Salinas sigue ocupando espacio en política, medios y negocios. Eso significa que su poder no dependía de una sola empresa ni de una sola cotización. Dependía de haber conectado demasiadas piezas a la vez. Al final, Ricardo Salinas Pliego no levantó un imperio mexicano solo acumulando activos. Lo levantó entendiendo cómo capturar atención masiva y convertir esa atención en consumo, crédito y lealtad operativa. Ese es el verdadero núcleo del negocio. No vender caro a una élite pequeña, sino estar presente en millones de decisiones cotidianas. Ahí es donde se mueven los miles de millones de verdad. Y por eso esta historia importa tanto. Porque incluso en medio de caídas de fortuna, pleitos fiscales y reestructuraciones, Salinas sigue representando una forma concreta de poder latinoamericano. La del empresario que no solo cobra, sino que condiciona conversación, financia consumo y pelea públicamente por seguir ampliando su espacio. Suscríbete. Porque cuando un imperio así empieza a tensionarse, la siguiente pregunta ya no es cuánto dinero mueve. La pregunta es, ¿qué parte del país se mueve con él?